Este es el canal de YouTube comoaprendermas.com. Compártanlo y suscríbanse. En este tutorial se explicarán dos ejemplos de la forma de preparar disoluciones con porcentaje en masa-volumen. Recordemos que el porcentaje en masa-volumen se expresa como los gramos de soluto disueltos en 100 mililitros de disolución. En tutoriales anteriores se ha explicado el concepto de disoluciones, el porcentaje de masa-masa y el porcentaje en masa-volumen. En estas tarjetas aparecen los enlaces. Explicamos a continuación el primer ejemplo. Una mamá prepara 360 mililitros de una disolución de bicarbonato de sodio en agua al 6,5% en masa volumen. Lo utiliza para que sus hijos cada 3 días hagan gárgaras para evitar el mal aliento y ayudar a blanquear los dientes. La pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para la preparación de esta disolución? Inicialmente colocamos los datos. Hay que preparar 360 mililitros de solución y el porcentaje es del 6,5% en masa volumen. Por consiguiente, hay que averiguar cuántos gramos de bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio se deben pesar. Recordemos que al tener este porcentaje indica que por cada 100 mililitros de disolución hay disueltos 6,5 gramos de soluto, o sea, de bicarbonato de sodio. De acuerdo a ello, se plantea la regla de 3. Si en 100 mililitros de disolución hay 6,5 gramos de carbonato ácido de sodio, en 360 mililitros de disolución, ¿cuántos gramos estarán disueltos? Planteamos el raciocinio y la operación da como resultado 23,4 gramos de carbonato ácido de sodio. El ejercicio también se puede resolver aplicando la siguiente fórmula, que porcentaje en masa volumen es igual a los gramos de soluto divididos por los mililitros de disolución y multiplicada por el 100%. Observando los datos, tenemos el porcentaje en masa volumen, tenemos la constante del 100% y tenemos los mililitros de disolución. Necesitamos consultar los gramos de soluto. Se hace el despeje respectivo de esta fórmula y queda que los gramos de soluto son iguales al porcentaje de la masa en volumen multiplicada por los mililitros de disolución y dividida por el 100%. Se hacen los reemplazos de los datos y el resultado viene a ser del 23,4 gramos del carbonato ácido de sodio, o sea, el soluto. A continuación, se realiza el procedimiento de preparación de la disolución. En primer lugar, se pesan los 23,4 gramos del bicarbonato de sodio. Luego, esta cantidad se deposita en un beaker. Y como tercer paso, el beaker que contiene ya los 23,4 gramos de carbonato ácido de sodio, se le agrega agua hasta completar los 360 mililitros de disolución. Se agita el contenido y ya se tiene preparada esta disolución. A continuación, vamos con el segundo ejercicio. En una cafetería se prepara el café en leche al 4% en masa volumen. La pregunta es, ¿cómo debe preparar un empleado un pocillo que tiene una capacidad de 230 mililitros? Colocamos los datos. La cantidad que se va a preparar es de 230 mililitros de disolución. El porcentaje es del 4% y vamos a averiguar cuántos gramos de café se deben de pesar. Con esta información del 4% indica que por cada 100 mililitros de disolución deben contener 4 gramos de café. Hacemos la respectiva regla de 3. Si por cada 100 mililitros de disolución hay 4 gramos de café, en 230 mililitros de disolución, ¿cuántos gramos habrán disueltos?
se realiza el raciocinio y la respectiva operación, obteniendo como resultado 9,2 gramos de café. Los gramos de soluto se pueden averiguar también aplicando la fórmula, en donde tenemos el porcentaje en masa-volumen, conocemos los mililitros de disolución y el 100%. Se necesita averiguar los gramos de soluto. Se despeja la fórmula y los gramos de soluto son iguales al porcentaje de la masa en volumen multiplicada por los mililitros de disolución y dividida por el 100%. Se reemplazan estos valores, se realiza la operación y se obtiene como resultado 9,2 gramos de café. Enseguida se explican los pasos para preparar la disolución. Primera etapa, se pesan los 9,2 gramos de café. Luego, estos 9,2 gramos se depositan en el pocillo y finalmente se agrega leche, se agita o se mezcla bien la disolución y se obtendrá siempre un café en leche con la misma concentración. Por tal motivo tendrá el mismo sabor. A continuación se muestran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermás.com.